Probablemente te han mentido sobre el momento más importante del cristianismo. No hablo de un error teológico menor. No me refiero a una interpretación discutible de algún versículo oscuro. Hablo de un vacío gigante en tu comprensión del Evangelio. Un agujero negro entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección que la mayoría de cristianos ni siquiera sabe que existe. Conoces la crucifixión, has escuchado los sermones, memorizaste Juan 19:30. Consumado es. Visualizas las espinas, los clavos, el grito que rasgó el cielo. Celebras la resurrección cada año. Piedra removida, tumba vacía, aleluyas en el estacionamiento de la iglesia. Pero entre esos dos eventos, hay 72 horas que cambian absolutamente todo lo que creías saber sobre la salvación. 3 días que la teología moderna prefiere pasar por alto, porque son incómodos, porque desafían narrativas limpias, porque revelan que la batalla más feroz no ocurrió donde todos estaban mirando. ¿Qué hizo Jesús durante esos 3 días? La respuesta no está en ningún sermón que hayas escuchado. No aparece en tus devocionales matutinos. No la mencionan en los grupos de estudio bíblico. Y cuando la descubras, vas a cuestionar seriamente por qué nadie te lo enseñó antes. Porque según las Escrituras, no según tradiciones extrabíblicas, no según especulaciones teológicas, sino según la palabra de Dios clara y directa, Jesús no descansó en esa tumba. No esperó pasivamente la resurrección. Descendió. Bajó a un reino que nadie te ha explicado. Y a donde fue, ningún ser humano había regresado jamás con vida. Esto no es teología abstracta para seminaristas aburridos. Es guerra cósmica. Es la parte del Evangelio que se dejó fuera de la mayoría de los púlpitos, porque incomoda, porque desafía, porque revela niveles de victoria que ni siquiera imaginabas. La mayor batalla que Jesús libró no ocurrió en la cruz, ocurrió en el silencio que le siguió. Lucas 23:46 registra el último aliento de Cristo con precisión clínica. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Su cuerpo colapsó contra los clavos. Los soldados confirmaron la muerte atravesando su costado con una lanza. Sangre y agua. Prueba médica de muerte por asfixia y shock hipovolémico. José de Arimatea reclamó el cadáver esa misma tarde, antes de que comenzara el Sabbat judío. Todo esto lo conoces, pero ese espíritu que entregó en las manos del Padre, ¿a dónde fue exactamente? Pedro lo dice sin rodeos, sin ambigüedad teológica. En su primera carta, capítulo 3, versículos 18 al 19. Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, y en ese estado, escucha esto con cuidado, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Predicó. Verbo en tiempo pasado. Acción completada. A espíritus, en prisión. No es metáfora, no es lenguaje poético. Es declaración histórica de un evento que ocurrió en un reino real mientras el cuerpo de Jesús yacía inmóvil en una tumba en Jerusalén. Pablo lo confirma desde otro ángulo en Efesios 4, versículos 8 al 10. Cita el Salmo 68 y lo aplica directamente a Cristo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero luego añade algo crucial. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Descendió. Esa palabra destroza la narrativa limpia que te vendieron en la escuela dominical. Porque si Jesús descendió antes de ascender, entonces algo monumentalmente importante ocurrió en un reino que nadie te ha explicado jamás. Un reino que los antiguos judíos conocían perfectamente, que aparece repetidamente en el Antiguo Testamento, que Jesús mismo mencionó en sus parábolas, pero que el cristianismo moderno prefiere ignorar porque complica los sermones de 3 puntos. Y aquí está tu primera pregunta incómoda, la que deberías estar haciéndote ahora mismo. ¿Por qué tu iglesia nunca predicó un sermón completo sobre esto?
¿Por qué en décadas de cristianismo nadie te sentó y te explicó detalladamente qué hizo Jesús entre la cruz y la resurrección? No es porque la Biblia sea silenciosa al respecto, es porque la verdad es demasiado confrontativa. Si esta pregunta te está incomodando en este momento, perfecto. Significa que tu fe está a punto de expandirse más allá de las respuestas fáciles. Dale like ahora mismo, no al final del video, ahora, y quédate hasta el final, porque lo que sigue va a reconfigurar completamente tu comprensión de lo que significa redención. Lucas 23, 43. Las últimas palabras de Jesús antes de morir no fueron solo «consumado es» en Juan. En Lucas tenemos otra declaración, esta vez dirigida al criminal crucificado a su lado. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no después del juicio final, no después de la resurrección general. Hoy, ese mismo viernes, antes de que cayera la noche. Suena reconfortante, promesa de esperanza en medio del sufrimiento. Y lo es, pero también es algo mucho más complejo de lo que la mayoría de cristianos entiende. Porque cuando escuchas paraíso, inmediatamente piensas en el cielo. Ángeles con arpas, calles de oro, la presencia directa de Dios Padre. Pero aquí está el problema. Eso no es a lo que Jesús se refería. Y si investigas el contexto del primer siglo, si estudias cómo los judíos contemporáneos de Jesús entendían el más allá, descubres algo que la mayoría de pastores nunca te dirá. No era el cielo, era el Seol, o en griego, el Hades, el reino subterráneo de los muertos. Y más específicamente, Jesús se refería a la sección del Seol conocida como seno de Abraham, o paraíso, un compartimento de espera para almas justas que murieron antes de la cruz. Espera, ¿compartimento? ¿El Seol tenía secciones? Exactamente, y Jesús mismo lo describió en detalle. Lucas 16, versículos 19 al 31, la parábola del rico y Lázaro. Léela despacio porque es una de las descripciones más claras del más allá antes de la resurrección. El rico muere y va a un lugar de tormento consciente. Lázaro muere y va al seno de Abraham, lugar de consuelo. Ambos están en el mismo reino, el Hades, pero separados por una gran sima que nadie puede cruzar. El rico puede ver a Lázaro a lo lejos, pueden comunicarse a través del abismo, pero físicamente, espiritualmente, están divididos para siempre. Dos destinos, un solo reino subterráneo. Ninguno podía cruzar al otro lado. Todos esperaban. ¿Esperaban qué? La redención que aún no había sido pagada. Porque aquí está lo que la mayoría de cristianos no entiende sobre el Antiguo Testamento. Cuando Abraham murió, cuando Isaac murió, cuando Jacob, Moisés, David, los profetas murieron, sus almas no ascendieron inmediatamente al cielo. No podían. La expiación final aún no se había realizado. El Cordero Perfecto aún no había sido sacrificado. La sangre que abriría el camino al lugar santísimo celestial aún no había sido derramada. Así que fueron al paraíso, al seno de Abraham, al compartimento de consuelo del Seol. Y ahí esperaron. Siglos, generaciones completas, todos los que murieron creyendo en promesas que no vivieron para ver cumplidas. Ellos ocupaban el paraíso, sí, pero seguía siendo prisión, consuelo sin salida, paz sin libertad completa, esperanza sin consumación. Hasta ese viernes, cuando Jesús exhaló su último aliento en el Gólgota y su espíritu atravesó el velo entre dimensiones, su primer destino no fue el trono celestial donde está sentado ahora a la diestra del Padre. Fue hacia abajo, hacia ellos, hacia el paraíso donde esperaban los santos del Antiguo Testamento. Intenta imaginar el momento, no como ilustración en libro infantil, como evento cósmico real, siglos de silencio profético, 400 años desde Malaquías sin escuchar la voz de Dios, generaciones enteras naciendo, viviendo por fe,
muriendo sin ver al Mesías prometido. Abraham esperando, Isaac esperando, Jacob rodeado de sus 12 hijos, todos esperando. Moisés que vio la zarza ardiente, que abrió el mar rojo, que bajó del Sinaí con la ley escrita por el dedo de Dios, esperando. David que mató al gigante, que fue ungido rey, que escribió los salmos mesiánicos, esperando. Y de repente, las puertas del Seol tiemblan. Entra una luz que ese reino jamás había visto. Un resplandor que no viene de antorchas ni de fuego natural. Es gloria, es santidad, es el cumplimiento de cada profecía caminando hacia ellos. El Hijo de Dios acaba de llegar. No como alma atrapada más, no como prisionero del destino humano, como redentor, como cumplimiento viviente de cada promesa susurrada en ese lugar durante milenios, como respuesta caminante a cada fe ejercida en la oscuridad de espera. Consumado es. Las palabras que resonaron en el Gólgota ahora retumban en el paraíso. El precio ha sido pagado, la justicia ha sido satisfecha, la ira ha sido aplacada, el camino ha sido abierto, y el ladrón que confesó a Cristo en sus últimos segundos de vida, ese criminal que nunca pisó un templo, que nunca ofreció un sacrificio, que nunca memorizó la Torá, que solo tuvo tiempo para un clamor desesperado por misericordia, se convirtió en la primera alma en caminar junto al Mesías hacia ese paraíso recién liberado. No por obras acumuladas, no por una vida de servicio religioso, por fe ejercida en el último aliento posible, por gracia extendida en el momento final concebible. Pero Jesús no se quedó ahí, porque el paraíso era solo la primera parada, la primera etapa de una misión de múltiples niveles. Había otro compartimento del Seol, más profundo, más oscuro, más aterrador, donde no habitaban almas humanas esperando redención, donde estaban encadenados los rebeldes originales, los que iniciaron la corrupción misma, los que intentaron destruir el plan de redención antes de que pudiera cumplirse. Y hacia ese lugar descendió Jesús a continuación. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20. Regresemos al texto porque cada palabra importa. Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Los días de Noé. Esa referencia temporal no es casual. Pedro está señalando un evento específico en la historia bíblica, una rebelión tan catastrófica que Dios respondió ahogando al mundo entero. ¿Quiénes eran estos espíritus que desobedecieron en los días de Noé? Génesis 6, versículos 1 al 4, te da la respuesta que la mayoría de pastores prefieren no predicar porque abre demasiadas preguntas incómodas. Cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios. En hebreo, Benei Elohim, un término técnico que en el Antiguo Testamento siempre, no a veces, siempre, se refiere a seres angelicales. Aparece en Job 1.6, Job 2.1, Job 38.7. Siempre ángeles. Estos seres celestiales tomaron mujeres humanas. No fue matrimonio consensuado. Fue transgresión de fronteras establecidas por Dios. Fue violación del orden creacional. Y el resultado fue los Nefilim, gigantes. El versículo 4 dice explícitamente: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. No fueron hombres altos, fueron corrupciones genéticas, híbridos que no deberían existir, seres que violaban los límites que Dios había establecido entre órdenes de creación. ¿Por qué importa esto? Porque no fue romance celestial mal encaminado, fue rebelión cósmica estratégica. Un intento calculado de contaminar la línea mesiánica antes de que el Redentor pudiera nacer.
Satanás ya conocía la promesa. Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastaría su cabeza. Así que si puedes corromper la simiente de la mujer, si puedes contaminar genéticamente a toda la humanidad con ADN angelical caído, puedes hacer imposible el nacimiento del Mesías puro. Dios respondió con juicio inmediato y total. El diluvio borró la corrupción de la tierra. 8 personas se salvaron. La línea mesiánica pura se preservó a través de Noé. Pero esos ángeles rebeldes que iniciaron todo, su castigo fue diferente. Segunda de Pedro 2:4 lo dice sin ambigüedad. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. La palabra griega que Pedro usa no es simplemente Hades, es Tártaro, un término que aparece una sola vez en toda la Biblia griega. ¿Por qué? Porque es un lugar único. No es el compartimento de tormento del Seol regular, es el nivel más profundo, más oscuro, más seguro del inframundo, el ala de máxima seguridad del reino de los muertos. Judas versículo 6 confirma. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Prisiones eternas, cadenas de oscuridad, esperando el juicio final, donde ni siquiera otros demonios querían estar. Un lugar tan profundo en los reinos inferiores que incluso los espíritus malignos que atormentaban a humanos le tenían terror. Ahí fue donde descendió Jesús después del paraíso. No bajó a suplicar misericordia para ellos. No fue a ofrecer redención. No fue a negociar términos de paz. La palabra griega que usa Pedro es keruso. Y si estudias el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento, descubres que no significa evangelizar, en el sentido de ofrecer salvación. Significa proclamar, anunciar, declarar como heraldo una verdad que no admite réplica ni debate. Es la palabra que se usa para un rey enviando un mensajero a declarar un decreto, para un general anunciando victoria en territorio conquistado, para un juez leyendo una sentencia que no puede ser apelada. ¿Qué proclamó Jesús a los espíritus en el Tártaro? Aquí está lo que nadie te dice en los sermones del domingo. Jesús les anunció su derrota total, completa, irreversible. Les mostró que su plan de 4000 años había fracasado de forma catastrófica. Les demostró que cada intento de sabotear la redención no solo había fallado, sino que había sido incorporado en el plan divino mismo. Consumado es. La misma frase de la cruz ahora retumbando en las profundidades del Tártaro. Pero para aquellos que intentaron sabotear la redención, que buscaron contaminar la imagen de Dios, que trabajaron para destruir la esperanza humana, esa proclamación no era evangelio, era sentencia de muerte. Jesús no entró en esas prisiones de oscuridad como prisionero más, entró como juez, como rey, como el que tiene toda autoridad en cielo y en tierra y debajo de la tierra. El silencio que siguió a esa proclamación debió ser ensordecedor. Los gobernadores de tinieblas, los principados antiguos, los rebeldes que se atrevieron a cruzar fronteras celestiales, los que pensaron que podían vencer al Altísimo corrompiendo su creación, ahora confrontados por aquel que jamás esperaron ver vivo, no derrotado, triunfante, no muerto, resucitando, no vencido, victorioso. Y la proclamación resonó no solo en el Tártaro, resonó en todos los niveles del Seol, en todo reino espiritual. Cada demonio lo escuchó, cada ángel caído tembló, cada poder de oscuridad entendió en ese momento que la guerra ya estaba perdida. Pero la misión de Jesús no terminaba ahí, porque Él no solo vino a proclamar victoria en las profundidades, vino a liderar el desfile de triunfo más épico que la creación haya presenciado jamás, a arrastrar su conquista a la vista de todos los reinos,
a exhibir públicamente lo que había logrado. ¿Empiezas a ver por qué esto importa para tu vida hoy? No te muevas. En unos minutos voy a conectar esto directamente con el sábado que tú estás viviendo ahora mismo. Pero antes necesitas suscribirte a este canal, porque somos de los pocos que destapan las verdades bíblicas que otros pastores evitan. Dale al botón rojo ahora. Efesios 4, versículos 8 al 10. Pablo cita el Salmo 68 y lo aplica directamente a Cristo de una manera que revela capas de significado que la mayoría de lectores modernos pierden completamente. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Llevó cautiva la cautividad. Esta frase no es poesía abstracta. Es terminología militar romana del primer siglo que cada lector original habría entendido inmediatamente. En el mundo romano, cuando un general conquistaba territorio enemigo y vencía a sus gobernantes, no simplemente regresaba a Roma con un informe escrito. Organizaba un triunfus, un desfile de triunfo. Y no era solo celebración, era teatro político, era propaganda visual, era humillación pública sistemática de los enemigos derrotados. El formato era específico y ritualizado. El general victorioso entraba a la ciudad montado en un carro dorado, vestido como Júpiter, pintado de rojo, con una corona de laurel. Detrás de él marchaban sus tropas victoriosas, y detrás de ellos, los cautivos, reyes encadenados, generales derrotados, gobernantes despojados de sus coronas, rebeldes que habían desafiado a Roma, todos caminando en cadenas por las calles para que toda la ciudad viera quién había ganado y quién había perdido. El vencedor no solo era honrado, los vencidos eran públicamente avergonzados. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús en el reino espiritual. Colosenses 2:15 lo dice sin filtros, sin lenguaje suavizado. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente. Entiende lo que está diciendo. Jesús no salió silenciosamente de la tumba, como alma escapando por una puerta trasera. No resucitó en secreto para evitar confrontación. El infierno no vio una retirada diplomática. Vio un desfile militar. Jesús marchó fuera de esa tumba. Y esto no es metáfora. Esto es descripción de evento real en reino espiritual, con las llaves de la muerte y del Hades literalmente en sus manos. Apocalipsis 1:18 lo confirma. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y detrás de él marchaba una procesión. Por un lado, aquellos santos del Antiguo Testamento que esperaron siglos en el paraíso, ahora caminando hacia libertad completa. Abraham finalmente viendo cumplidas las promesas. Moisés finalmente entrando a la tierra prometida verdadera. David finalmente contemplando al Hijo que es también su Señor. Por otro lado, arrastrados en cadenas para exhibición pública, los poderes de oscuridad derrotados, los principados que gobernaban sistemas mundiales, las potestades que ejercían autoridad demoníaca sobre naciones, los gobernadores de tinieblas despojados de sus títulos usurpados. Llevó cautiva la cautividad. Significa que tomó a aquellos que habían sido retenidos y los condujo hacia libertad. Pero también significa algo más profundo. Significa que tomó la misma cautividad, la muerte misma, el temor mismo, el juicio mismo, y los hizo sus cautivos. Las cadenas que una vez ataban a la humanidad, ahora estaban sujetas al Rey de Gloria. Esto no fue solo victoria espiritual abstracta, fue victoria judicial, legal, cósmica. El tribunal había sido convocado, toda la creación como testigo. Las acusaciones de Satanás contra la humanidad fueron presentadas formalmente.
y fueron respondidas, punto por punto, cargo por cargo. La ley exigía muerte por pecado. Jesús murió. La ley exigía sangre por expiación. Jesús sangró. La ley exigía perfección del sacrificio. Jesús no tenía pecado. La ley exigía sustitución voluntaria. Jesús se ofreció. Cada requisito cumplido, cada jota, cada tilde, hasta el último ápice de justicia divina satisfecho. El pecado fue juzgado y la sentencia fue ejecutada no sobre los culpables, nosotros, sino sobre el Cordero sin mancha que voluntariamente tomó nuestro lugar. La tumba, que antes era símbolo de final absoluto, se convirtió en puerta de conquista. Lo que parecía derrota total, un Mesías ejecutado como criminal, era la mayor reversión estratégica en la historia del universo. Y no pierdas esto de vista, porque es crucial para tu vida hoy. Los dones que Pablo menciona. Dio dones a los hombres. Los dones espirituales que operan en la Iglesia hoy. La autoridad que cargamos como creyentes. El poder que tenemos sobre demonios. La libertad en la que vivimos. El acceso directo al Padre que disfrutamos. Todo, absolutamente todo, fluye desde este momento, desde este descenso, desde esta proclamación, desde este triunfo, desde esta resurrección victoriosa. No son bendiciones genéricas que Dios decidió repartir, son despojos de guerra, son botín conquistado, son derechos legales comprados con sangre y validados con resurrección. Cuando ejerces autoridad espiritual, no estás pidiendo favores, estás ejerciendo derechos legales que Jesús ganó en esos 3 días. Pero hay otra capa que la mayoría nunca ve, porque el tiempo mismo, esos 3 días específicos, no fue azar, no fue Dios demorándose, no fue tiempo de espera necesario para procesos biológicos, fue profecía cumpliéndose con precisión milimétrica. ¿Por qué 3 días exactamente? ¿Por qué no resucitar el sábado temprano por la mañana, apenas comenzara el nuevo día judío? ¿Por qué esperar hasta el domingo al amanecer? ¿Por qué ese período específico entre muerte y resurrección? Porque cada hora bajo esa piedra estaba escrita en el guión de redención desde antes de la fundación del mundo. Cada minuto en la tumba estaba cumpliendo patrones proféticos establecidos siglos, incluso milenios antes. Mateo 12:40. Jesús mismo señaló el patrón en respuesta a los fariseos que pedían señal. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. No dijo aproximadamente 3 días. No dijo alrededor de 70 horas. Dijo 3 días y 3 noches. Período específico. Profecía directa. Y Jonás no fue coincidencia literaria. Fue tipo profético. Jonás fue tragado por la muerte, porque ese gran pez era muerte, pero no fue consumido. Sobrevivió en el vientre de la muerte durante exactamente 3 días. Y cuando salió, ¿qué pasó? No solo sobrevivió personalmente, llevó salvación a toda una ciudad. Nínive entera se arrepintió. Jesús es el Jonás mayor, tragado por la muerte misma, pero no consumido, y cuando salió al 3er día, no trajo salvación solo para una ciudad, trajo salvación para todo aquel que cree, pero retrocede más en el tiempo. Oseas 6:2, escrito aproximadamente 750 años antes de Cristo. El profeta declara algo que suena extraño fuera de contexto. Nos dará vida después de 2 días. En el 3er día nos resucitará y viviremos delante de Él. 3er día. Resurrección. Vida delante de Dios. Profecía directa siglos antes de que se clavara un solo clavo en las manos de Jesús. Y si retrocedes aún más, hasta Génesis 22, encuentras otro patrón de 3 días que apunta directamente a la cruz. Versículo 4. Al 3er día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Durante 3 días, Abraham caminó con Isaac hacia el monte Moriah. Durante 3 días, Isaac fue como muerto en el corazón de su padre.
Abraham había levantado el cuchillo en su mente, había entregado a su único hijo, y al tercer día llegaron al lugar del sacrificio. Y ahí, en ese preciso momento cuando Abraham levantó el cuchillo real, Dios proveyó un sustituto, un carnero atrapado en el zarzal por sus cuernos, una corona de espinas profética. El hijo fue perdonado porque murió el sustituto. ¿Ves el patrón? El tercer día no es al azar en el plan de Dios. Es el momento cuando la muerte queda confirmada y la esperanza explota. Es el momento cuando lo imposible se vuelve inevitable. Es el momento cuando Dios interviene dramáticamente. Y hay una razón cultural judía que hace esto aún más poderoso. En la tradición judía del primer siglo, basada en observación empírica de cuerpos en climas de Medio Oriente, la muerte solo se consideraba completamente, irrevocablemente establecida al tercer día. ¿Por qué? Porque para entonces la corrupción ya había comenzado. El proceso de descomposición era visible. El alma se había marchado definitivamente. No quedaba esperanza médica de resucitación. Hay registros rabínicos que dicen que durante los primeros 3 días después de la muerte, el espíritu del difunto rondaba cerca del cuerpo, esperando quizás poder regresar. Pero al tercer día, cuando veía que la corrupción había comenzado, se iba definitivamente. Así que cuando Jesús esperó hasta el tercer día para resucitar, no fue porque necesitara tiempo de recuperación. Fue porque el mundo necesitaba certeza absoluta de que había estado genuinamente muerto. Nadie podría decir después que solo desmayó en la cruz, que entró en coma temporal, que lo bajaron vivo y se recuperó en la tumba fresca, que los discípulos lo rescataron antes de que muriera realmente. Al tercer día, la muerte era médicamente indiscutible, biológicamente irreversible, legalmente certificada, y por eso la resurrección fue jurídicamente irrefutable. Incluso en el silencio de esos 3 días, cada segundo proclamaba: esto es exactamente lo que fue prometido. Cada hora cumplía, el tiempo está maduro. Cada amanecer avanzaba hacia ahora. Pero para los que estaban afuera de la tumba, para María, para Juan, para los discípulos escondidos con puertas cerradas por miedo, esas 72 horas fueron agonía pura. La piedra había sido colocada, la tumba sellada. A los ojos del mundo, la historia había terminado. Ahí yacía el cuerpo de Jesús, sin vida, golpeado hasta ser casi irreconocible, flagelado con 39 latigazos que arrancaron carne hasta exponer costillas, coronado con espinas que perforaron el cuero cabelludo y causaron sangrado profuso, clavado en manos y pies con clavos de hierro de 7 pulgadas, atravesado en el costado con lanza romana, quieto, envuelto en lino, colocado en la tumba de José de Arimatea, sepultado entre los ricos, tal como lo profetizó Isaías capítulo 53, versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Cada detalle cumpliendo profecía, incluso en la muerte. Pero mientras el cuerpo descansaba, el espíritu se movía. Lucas 23, 46, captura el momento de transición. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con esas palabras, su carne se rindió a la muerte. Pero su espíritu, su neuma, su esencia consciente, entró en acción inmediata. Lo que parecía quietud desde afuera era tormenta categórica en el reino invisible. La tumba no era prisión, era pasaje, un umbral entre lo visible y lo invisible, entre lo que los hombres podían comprender y lo que solo el cielo podía conocer. Mientras los soldados romanos hacían guardia afuera, completamente inconscientes, dentro de esa cueva estaba el cuerpo de aquel que acababa de romper la maldición de Génesis 3, que acababa de cumplir la promesa de Génesis 3:15, que acababa de aplastar la cabeza de la serpiente mientras ella le hería el calcañar. Este es el misterio de la encarnación que nunca deberíamos perder de vista.
Cristo fue totalmente Dios y totalmente hombre. Su naturaleza divina nunca cesó, nunca disminuyó, nunca entró en suspensión temporal, aun cuando su cuerpo humano descansaba en muerte. Se sometió a las limitaciones de la mortalidad no por debilidad, sino por amor, para cumplir la ley hasta la última letra, para probar la muerte que todo humano debe probar, para ocupar el lugar de cada pecador, no simbólicamente, no representativamente en sentido abstracto, sino físicamente, judicialmente, penalmente. Pero la muerte solo podía tocar su cuerpo. No podía tocar su autoridad. No podía tocar su divinidad. No podía tocar su misión. Y en esas horas silenciosas, entre el entierro el viernes por la tarde y el amanecer del domingo, su espíritu estaba llevando a cabo el mayor rescate que el cosmos haya visto jamás. Se movía a través de reinos de sombra y luz. Atravesaba dimensiones que ningún humano vivo había pisado. Hablaba a los cautivos que esperaban desde hace siglos. Confrontaba la oscuridad que pensaba que había ganado. Cumplía promesas hechas mucho tiempo atrás, a los patriarcas, a los profetas, a los fieles que murieron creyendo pero aún no habían visto. Y aún en el silencio, aún en la quietud absoluta de una tumba en el jardín, la tierra comenzaba a temblar bajo el peso de lo que venía. Los ángeles contenían el aliento. Los demonios recordaban su voz del Gólgota y temblaban. La creación misma gemía en anticipación, sabiendo que algo estaba a punto de romperse, porque este no fue un momento pasivo, fue poder envuelto en quietud. Trueno escondido bajo lino, gloria velada por piedra de 2 toneladas. ¿Ves por qué esto importa? No es historia antigua, es teología que cambia cómo enfrentas tu presente. Comparte este video ahora con alguien que necesita entender que el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Y suscríbete porque cada semana destapamos verdades que la mayoría de iglesias evitan. A menudo hablamos de la cruz el viernes, celebramos la tumba vacía el domingo. Pero olvidamos que entre ambas, el cielo se movía con propósito quirúrgico. El cordero que fue inmolado ya estaba cumpliendo lo que ningún ojo había visto, ni oído, había escuchado. Estaba ejecutando el plan que había sido trazado antes de que existiera el tiempo mismo. Y la iglesia primitiva entendía esto perfectamente. Para ellos, el descenso de Cristo no era especulación teológica, no era debate académico en seminarios, no era doctrina opcional que podías creer o no, según tu preferencia denominacional. Era verdad sagrada, era confesión central, era parte inseparable del Evangelio mismo. Lo ves cristalizado en el Credo de los Apóstoles, una de las declaraciones de fe cristianas más antiguas y universalmente aceptadas en toda la historia de la Iglesia. Probablemente escrito en el siglo II, definitivamente en uso generalizado para el siglo IV. Justo después de afirmar que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, el credo proclama con valentía: descendió a los infiernos, no como mito, no como metáfora poética, como verdad histórica sobre evento real en reino real. Padres de la Iglesia que vivieron mucho más cerca de los apóstoles que cualquiera de nosotros, Ireneo de León, Atanasio de Alejandría, Agustín de Hipona, repetían esta creencia sin vacilación. Para ellos, el descenso no era nota teológica al pie de página, era piedra angular. Era evento cósmico que afirmaba la autoridad de Cristo sobre cada reino, no solo el cielo y la tierra, sino también el lugar de los muertos. Ellos no veían el Sábado Santo como pausa dramática, lo veían como proclamación activa. Para la Iglesia primitiva, esto no se trataba de tiempo muerto entre muerte y resurrección. Se trataba de profecía cumpliéndose, justicia completándose, gloria revelándose en lugares que nunca habían visto luz. El descenso significaba que Jesús verdaderamente, no figurativamente, verdaderamente, conquistó todo lo que nos mantenía cautivos: el pecado, la muerte, el temor del juicio,
e incluso el silencio mismo de la tumba. Entonces surge la pregunta obvia: ¿por qué ha desaparecido esta verdad de tantos púlpitos modernos? ¿Por qué las iglesias contemporáneas rara vez, si acaso, hablan del descenso de Cristo al reino de los muertos? ¿Por qué generaciones enteras de cristianos han crecido sin escuchar nunca un sermón completo sobre lo que sucedió entre la cruz y la resurrección? ¿Es incomodidad teológica? ¿Complejidad que no cabe en sermones de 3 puntos? ¿Miedo a preguntas que no tienen respuestas fáciles? ¿O simplemente hemos olvidado que la victoria de Dios no siempre llega con sonido de trompeta? A veces es susurrada en las sombras, proclamada en silencio, ejecutada donde nadie puede ver, y retumba por toda la eternidad. Los primeros creyentes no necesitaban ver la tumba vacía para saber que la batalla ya se había ganado. No necesitaban evidencia física para confiar en realidad espiritual. Ellos entendían que cuando Jesús dijo, «consumado es», no era señal para dejar de mirar. Era invitación a mirar más profundo, a ver capas de victoria que el ojo natural no puede percibir. Confiaban en el descenso porque confiaban en las Escrituras. Lo veían tejido en las cartas de Pedro, en las enseñanzas de Pablo, en los detalles sutiles que los evangelios incluyen pero no explican. Sabían, la tumba no era el final de la historia, era la escena de una invasión divina, el punto de lanzamiento de una campaña de conquista que sacudiría todos los reinos. Y tal vez esa sea una verdad que necesitamos recuperar urgentemente. No solo el Cristo que murió, no solo el Cristo que resucitó, sino el Cristo que entró en cada lugar oscuro que tememos y lo llenó de propósito redentor. Porque el descenso de Jesús no es solo evento del pasado para estudiar, es esperanza presente para vivir, y para muchos de nosotros es exactamente ahí donde estamos viviendo, ahora mismo. Amamos los viernes porque entendemos la cruz, la hemos cantado en adoración 1000 veces. En la cruz, do primero, vi la luz. Celebramos los domingos porque hemos visto la tumba vacía, Pascua con aleluyas, resurrección confirmada, pero la mayor parte de la vida real, tu vida, mi vida, se vive en sábado, en ese espacio incómodo entre lo que Dios prometió y lo que aún no hemos visto cumplido, entre el duelo que no se ha ido y la gloria que no ha llegado, entre la rendición que hicimos y el milagro que esperamos. Es el dolor agudo de la espera, cuando el cielo parece callado, cuando nada parece moverse, cuando tus oraciones rebotan contra el techo, cuando Dios se siente más ausente que presente. ¿Has estado ahí alguna vez? ¿Estás ahí ahora mismo? Donde las oraciones parecen sin respuesta por meses, quizás años, donde el dolor no se alivia a pesar de toda tu fe, donde el futuro parece sellado con piedra de 2 toneladas que no puedes mover por tu cuenta. Ese es el sábado santo en el que todos vivimos en diferentes momentos de nuestras vidas. Y aquí está la verdad que lo cambia absolutamente todo. Jesús ha estado ahí. Él entró en ese silencio para que nunca lo enfrentaras solo. Se metió en ese espacio oscuro entre promesa y cumplimiento para que supieras con certeza que no está vacío. Que en el mismo lugar donde la esperanza parece enterrada bajo toneladas de realidad imposible, la resurrección ya está obrando. El sábado santo no es un día que debemos pasar por alto rápidamente para llegar al domingo. No es intermedio incómodo entre las partes buenas de la historia. Es el terreno donde la fe verdadera crece, donde la confianza se forja, donde la esperanza se purifica de expectativas superficiales. Es donde esperó María Magdalena sin saber que volvería a ver a su maestro, donde lloraron los discípulos pensando que todo había terminado, donde las preguntas superaron con creces a las respuestas, donde el futuro parecía clausurado permanentemente. Y aún así, escucha esto con cuidado, también fue el día en que se realizaba la obra más grande.
no en lo visible, sino en lo invisible, no en la escena pública, sino en el espíritu, no donde los hombres podían aplaudir, sino donde solo Dios podía ver. Mientras su cuerpo descansaba inmóvil, su misión avanzaba imparable. Mientras la piedra permanecía pesada y sellada, el plan del cielo seguía adelante con precisión quirúrgica. Y lo mismo, exactamente lo mismo, ocurre contigo ahora, porque algunos de ustedes están caminando a través de un sábado, en este preciso momento. Una temporada de quietud que se siente como pérdida total. Un silencio divino que suena a abandono. Una espera que parece castigo, pero no lo es. Es preparación. Es proceso. Es Dios cumpliendo algo más profundo de lo que tu oración original pedía. Algo que no solo responderá a lo que preguntaste, sino que transformará quién eres. Dios no te ha olvidado en tu sábado. No está distraído con casos más importantes. No está considerando si mereces o no su intervención. Él está trabajando, en lo invisible, en lo profundo, en lugares que no puedes ver aún pero que pronto te dejarán sin aliento. La iglesia primitiva llamó a esto el descenso a los infiernos, no porque el infierno lo venciera a Jesús, sino porque Él invadió el infierno mismo, entró al territorio enemigo, proclamó victoria en el corazón de la derrota aparente, y ahora, cada vez que tú y yo entramos en una temporada oscura, de espera silenciosa, caminamos en los pasos de aquel que ya estuvo allí y lo conquistó. Así que no confundas el silencio con la ausencia. No asumas que la tumba sellada significa que la historia ha terminado para ti. Jesús transformó el sábado para siempre. Convirtió la espera en guerra espiritual, el silencio en señal profética, la tumba en puerta de resurrección. Y si te encuentras atrapado entre la espina del viernes y la piedra del domingo, si estás viviendo tu sábado personal ahora mismo, no pierdas el ánimo. Porque la siguiente parte de tu historia no comienza con ruido, comienza con luz que nadie vio venir, comienza con la tierra temblando bajo tus pies, comienza con lo imposible deshaciéndose delante de tus ojos. No por tu fuerza, no por tu fe perfecta, no porque finalmente lo mereciste, sino por aquel que tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, incluso, especialmente, en la quietud. La piedra se moverá, y cuando lo haga, no será solo Jesús saliendo de esa tumba antigua, serás tú también, saliendo de lo que parecía final, resucitando de lo que todos declararon muerto, emergiendo con vida de lo que se sentía como sepulcro. Porque lo que sucedió entre la cruz y la resurrección no fue pausa dramática, fue invasión estratégica. Jesús descendió al mismo corazón palpitante de la muerte, no como víctima, sino como vencedor. Entró al paraíso para abrazar a los fieles que esperaron siglos. Proclamó juicio irrevocable a los antiguos rebeldes en sus prisiones de oscuridad. Rompió el poder de la tumba desde adentro y regresó con las llaves en sus manos. Cada reino se postró ante esa realidad. Cada profecía resonó cumplida. Cada poder tembló reconociendo al verdadero Rey. Él no resucitó solo. Resucitó como el primogénito de entre los muertos, para que tú también pudieras seguirle por el mismo camino. Así que déjame preguntarte directamente, ¿qué sábado sigues esperando tú? ¿Qué tumba aún parece sellada en tu vida? ¿Qué situación declaraste muerta y enterrada? Porque el mismo Jesús que salió de su tumba el domingo por la mañana es el que entra en tu silencio del sábado ahora mismo. Él conoce la espera, conoce el dolor de lo que parece eterno, pero más que eso, conoce el final, conoce lo que está a punto de romperse, conoce cuándo exactamente va a temblar la tierra bajo esa piedra que piensas que nunca se moverá. Y si estás en el entre la promesa y su cumplimiento, entre la oración y la respuesta, entre la fe y la vista, no pierdas la confianza. El descenso fue real, la batalla fue feroz, pero el resultado nunca estuvo en duda.
Ahora es el momento de recordar lo que la iglesia primitiva sabía sin vacilación, que Jesús lo llena todo, que ni siquiera la tumba estaba vacía de Dios, que ni siquiera la muerte estaba fuera de su alcance soberano. Si esta verdad ha encendido algo en tu corazón, si sientes que acabas de descubrir una capa del Evangelio que nadie te había mostrado antes, compártela. Manda este video a alguien que está en su sábado ahora mismo. Vuelve a las Escrituras que hablan de estos misterios, no con temor, sino con asombro, no con escepticismo, sino con fe que busca entender. Y si esto trajo luz a tu oscuridad, si esto te dio esperanza en tu espera, suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que viene después, los videos que seguirán, fortalecerán aún más tu fe con verdades que la mayoría evita, pero que tú necesitas conocer. Porque la tumba no se abrió solo para dejar salir a Jesús, se abrió para dejarnos seguirle, desde la muerte a la vida, desde la derrota a la victoria, desde el silencio del sábado hasta el aleluya del domingo. Tu resurrección viene y será gloriosa. Hasta el próximo capítulo.